A ver, pensar en el diseño gráfico, la arquitectura o el diseño industrial moderno, omitiendo la existencia del constructivismo, es algo simplemente inaceptable, si no es que imposible. Y es que el constructivismo ruso es uno de los padres del diseño gráfico moderno, además de las otras disciplinas que acabo de mencionar. Pero ¿por qué es tan importante? Todo reside en el fundamento de esta vanguardia artística que se convirtió en lo que toda vanguardia artística debería ser: la imagen de un país. Vamos a platicar un poco sobre contexto histórico para que entiendan de qué demonios les estoy hablando. Antes de 1914, la sociedad rusa estaba un poquito inconforme por la manera en la que los zares estaban llevando al país. Y es que trataba de existir un atisbo de tecnología, pero no servía absolutamente de nada. También trataban de implementar las máquinas y los procesos de producción, pero el campesino y el obrero en general no veía beneficios. No había una forma eficiente de transportarse en el país, y en concreto la gente veía avances, pero no los sentía. En concreto, los zares eran los que gobernaban al país, pero no había un vínculo entre zares y obreros o clase social baja. No había una vinculación entre pueblo y gobierno, y esto por supuesto tenía inconformes a las personas. Dicho conflicto social va a terminar en la revolución bolchevique en 1914. Esta revolución tenía la intención de derrocar al régimen zarista y colocar su nuevo régimen socialista, en donde participaron no solo los obreros, sino todo el pueblo, incluido arquitectos, artistas, fotógrafos y todas las personas que tenían cabida en la sociedad. ¿Han visto el momazo de que en una guerra o en una revolución o en una crisis el diseñador gráfico es el último en tomarte en cuenta? Pues es una mentirota, ya que los rusos nos demostraron que la imagen tiene una pregnancia tremenda en las personas, y esto puede ser un motivo para cambiar la mentalidad de la gente. Estoy hablando de la propaganda. Los artistas rusos durante la revolución bolchevique ocuparon su arte para poder mover a las masas, para poder generar un vínculo entre los ideales políticos y la gente, es decir, entraba por los ojos pero repercutía hasta el cerebro. Este tipo de arte estaba muy inspirado en el futurismo, en el cubismo, y dejaba atrás al neoclasicismo y al Art Nouveau, que estaba teniendo mucha repercusión en Europa occidental. La razón es muy sencilla: el hecho de tener una ornamentación exagerada o buscar la estética solamente por el afán estético no era aceptado en esta nueva sociedad rusa. Las cosas debían tener un propósito y debían cumplir una necesidad. Ya les va sonando más o menos por dónde va el asunto, ¿no? Estamos hablando, chiqui babies, que si alguien hacía una pieza artística y no tenía un propósito real más que el de verse bonito, no iba a ser considerado una pieza fundamental para la sociedad. Si eras arquitecto, diseñador industrial, diseñador gráfico o un comunicador, fotoperiodista, lo que fuera, todo trabajo que hicieras debía tener un propósito y debía ayudar a construir esta nueva visión de Rusia. Debía tener una fundamentación lógica, no solamente estética. Así que la abstracción del cubismo y la forma tan radical de ver a la sociedad, de deconstruirla y reconstruirla del futurismo, ayudaron a que este constructivismo ruso tuviera una abstracción. Pero la corriente que más impulsó visualmente al constructivismo fue el suprematismo. El suprematismo es un estilo artístico que se basa más que nada en el estudio de Kandinsky sobre la forma y su esencia. Se trata de reducir toda la realidad a la forma mínima, es decir, figuras geométricas y planos completamente limpios. La idea detrás del suprematismo es básicamente que ni la iglesia ni el Estado deben de intervenir en el arte. Las cosas deben de ser reducidas a su mínima expresión para poder entenderlas. Por eso les digo que los estudios de Kandinsky son fundamentales para el suprematismo, y los constructivistas tomaron como base esta estética y la combinaron con el cubismo y el futurismo para tener esa característica esencia de la revolución rusa. Total que para 1917 ya se llevó a cabo la revolución bolchevique de forma satisfactoria y la sociedad debe de empezar a construirse, y al ser los artistas los que tomaron parte de esta revolución, se ganaron un puesto muy elevado en esta sociedad. Así que toda la estética arquitectónica y visual de la nueva Rusia va a ser dependiente de ellos. Y es que seamos sinceros, al venir de una primera guerra mundial y después de una revolución interna, la gente muchas veces no sabe leer, escribir o no sabe siquiera dónde están parados. Así que era trabajo de los artistas comunicar esta nueva esencia, esta nueva Rusia a través del arte. Sí, una vez más estoy hablando de propaganda.
Entre los artistas más destacados y que se les considera padres de esta vanguardia artística, contemplamos a Vladimir Tatlin y Alexander Rodchenko. Sus trabajos fueron extremadamente importantes. Rodchenko más adelante se enfocaría un poco a la fotografía y Tatlin a la arquitectura. Iban a ser los responsables de esta visión de la máquina de forma gloriosa y el ser humano y el objeto conviviendo de forma satisfactoria, es decir, conviviendo con un propósito. Si no tienes un propósito para hacer una pieza artística y la llenas de ornamentos y solo buscas la estética por la estética, estás siendo un burgués. Es decir, estás llenando todo con lujos, y en esta sociedad socialista no hay lugar para lujos. Un elemento fundamental para compartir esta idea de la Rusia a las masas fue el cartel o el afiche, pero no voy a ser yo quien se los explique. Para eso tengo a mi colega Miri, que les va a hablar sobre las características del cartel constructivista. Hola. Y bueno, uno de los temas principales que tiene que ver con el cartel constructivista pues son propagar o promover o difundir ideas revolucionarias, puesto que el movimiento constructivista iba como más para el obrero, como más al pueblo, y pues de eso tiene que ver como los carteles. Y bueno, ¿cuáles son las características del cartel o del afiche constructivista? Número 1, pues se utilizaban ilustraciones, ya había intervención fotográfica, pero vamos a hablar cómo eran los colores y cómo eran las formas. Y bueno, en lugar de pintar de la manera convencional, intentaban proyectar edificios o maquinarias en todo su arte. De hecho, si en algún momento pues ya lo vieron o buscarán ejemplos del constructivismo, se van a dar cuenta que mucho tiene que ver con figuras rectas, con figuras geométricas básicas y sobre todo con formas muy cuadradas. Esto tiene que ser o tiene que ver porque ellos intentaban proyectar en su estética constructivista o en el arte, intentaban proyectar la máquina o la forma en cómo era todo este asunto industrial. Entonces, bueno, había como una fascinación por la maquinaria, por la tecnología, y entonces esto era como lo que querían ellos proyectar en sus carteles. En el asunto estético, no en el tema, porque el tema pues ya vimos que tiene que ver más con esta cuestión revolucionaria. Y bueno, había o cómo se proyectaba este asunto de los edificios y de la maquinaria. Bueno, era a través de líneas diagonales repetitivas que nos sugerían una perspectiva. Entonces, si tú buscas un afiche constructivista, seguramente te vas a encontrar con líneas diagonales o que parecen salir del cartel o ir hacia el cartel, como que tener un movimiento, no es como algo simplemente estético. Esa perspectiva interesante nos lleva a un movimiento y a un juego de elementos en el cartel. Había también figuras geométricas puras, podíamos ver el círculo puro, el rectángulo, el cuadrado puro, podíamos ver de alguna manera el triángulo y estas figuras geométricas tal cual, colores plasta, y de alguna manera también teníamos, ellos utilizaban la tipografía en caja alta, pero esta tipografía no era cualquier tipografía como conocemos hoy en día, un Arial, una de fantasía o una cursiva. La tipografía que utilizaban en el afiche constructivista era una tipografía bastante pesada y bastante cuadrada, como esto, o esto, como esto, o como esto. Y así es como de alguna manera los afiches constructivistas tenían una estética muy marcada, y es por eso que hoy en día tenemos cierta influencia o podemos tomarlo como referencia para diseñar algo que tenga que ver con esta parte de la maquinaria o de algo pesado. Y bueno, la paleta de colores era mínima, no utilizaban todos los colores como conocemos hoy en día, o no utilizaban los morados, los amarillos, no utilizaban anaranjados. Bueno, sí, una gama quizá un tanto cálida, pero vamos, no utilizaban en el cartel tantos colores. Entonces, como su gama cromática era mínima, los principales colores que explotaban en el afiche constructivista era el rojo, el negro y el amarillo. Ahora voy a hablar de los carteles de dos señores que se distinguen mucho dentro del constructivismo. Si tú vas y buscas en internet
afiche constructivista, el primero que te va a aparecer es este. Este cartel es de un señor que se llama Alexander Rodchenko. Seguramente en ruso se escuchará más padre. Él diseñó algunos carteles, el más reconocido es este que te acabo de mostrar. Y si te das cuenta, pues la estética que te mencioné anteriormente pues se presenta ahí. Las líneas diagonales, la tipografía cuadrada en cajas altas. Y bueno, el tema es referente a la lectura. Tiene otro cartel que es referente a el trabajo o la libertad de la mujer en el trabajo, o de que la mujer pueda trabajar. Y hay otro hombre, déjenme acuerdo de su nombre, es Elisitsky. Y este señor también hizo un cartel muy icónico. Y bueno, este tenía más que ver como con una situación política. En realidad lo que me interesa que vean en estos carteles es la estética. Colores plasta, figuras geométricas puras, una gama cromática muy limitada y la tipografía muy pesada en cajas altas. Bueno, pues esto fue todo por mi parte. Espero que recuerden que el constructivismo ruso es fuerte y siempre va a tratar de representar maquinaria y movimiento en sus carteles. Nos vemos. Y si era tan bonito, ¿por qué se murió? Lo que pasa es que esta vanguardia artística va a durar casi hasta los años 30 y va a ser una corriente que se va a ir desgastando al igual que su sociedad. Va a ir tomando un poquito de decadencia junto con la decadencia del socialismo y pues va a desaparecer paulatinamente, pero no va a desaparecer la esencia. Al constructivismo le debemos la productividad, es decir, que nuestras piezas sean útiles. La tipografía va a tomar un papel tan importante como el mensaje que se está mandando, y la arquitectura va a ser la pieza central de constructivismo ruso. En la arquitectura estamos hablando de edificios basados en figuras geométricas y que quieren reflejar la esencia de la ciudad. Tristemente, estos edificios que fueron pensados de una forma austera, por así decirlo, de una forma muy minimalista, van a ser llenados con ornamentos y con cosas que no tenían nada que ver con el constructivismo paulatinamente, todo en busca de la modernidad. Pero la parte buena es que el constructivismo va a impulsar a los holandeses a crear el neoplasticismo y también va a impulsar a la escuela Bauhaus. El constructivismo se va a enseñar como una reivindicación del arte, no el arte de una forma tan banal y burgués, sino como una utilidad dentro de la sociedad. Y para la Bauhaus eso fue oro. Gracias al constructivismo tenemos piezas como esta o esta. También tenemos esa unión tan importante entre tipografía e imagen, una forma de experimentar la fotografía de manera distintiva. También al constructivismo debemos agradecer esa estética revolucionaria, pero vanguardista, moderna y al mismo tiempo minimalista. Es una corriente artística que va a ayudar a definir al diseño gráfico, al diseño industrial, a la arquitectura y en general a darle un propósito a toda pieza gráfica. Así que la próxima vez que alguien te diga que solo eres un pintamonos por ser un diseñador gráfico y que te vas a morir de hambre, recuerda a Rodchenko, recuerda a Tatlin, asegúrate de no estar hablando con un abogado y recuerda, esa persona no está lista para esta conversación. Eso es todo por hoy. Adiós.